Buscamos en nuestras Biblias Juan capítulo 16, Juan capítulo 6, perdón. Juan capítulo 6, versos del 16 al 21. Juan capítulo 6, versos del 16 al 21. Fíjense que en esta mañana vamos a estar tocando el relato en donde Jesucristo camina sobre las aguas y cantamos hace poco acerca de este relato. Y a veces miramos este relato acerca de nuestro Señor Jesucristo y la aplicación inmediata, rápida, es que miramos a nuestras aflicciones y nos ponemos quizás como el protagonista de nuestro problema. Y muchos interpretan este texto de manera antropocéntrica, en donde dicen, no, Cristo me va a sacar de mis problemas, mira, yo estoy en una tormenta y Cristo va a llegar, esta tormenta se va a parar, se va a calmar y entonces yo saldré victorioso, todo saldrá muy bien, porque estoy en Cristo Jesús. Y si nosotros lo miramos desde una realidad bíblica, no hay promesa específica de que todo te saldrá bien. En la Biblia en ningún momento, y he escuchado a algunos que dicen, no, Dios manda a sus guerreros, Dios manda guerras duras a sus mejores guerreros. Eso tampoco es bíblico. Nosotros tenemos que mirar este texto y las aflicciones en nuestra vida poniendo a Cristo como centro. Teniendo en mente que nosotros estamos pasajeros en esta vida, que estamos temporeros en esta vida. Y como estamos en este mundo caído, claro que sí que vamos a tener aflicciones, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades, desafíos. Pero aún así no se trata de que Dios no nos saque del problema. Él puede hacerlo si quiere y si no quiere vamos a permanecer en ese mismo desafío o problema toda nuestra vida. El punto es, ¿quién está con nosotros en ese desafío? ¿Quién permanece fiel en ese sufrimiento? Tenemos que pensar, como dije antes, que somos peregrinos en esta vida. Somos pasajeros en esta vida. Y el protagonista no somos nosotros, sino aquel que nos lleva hasta el punto final. ¿Usted ha leído el progreso del peregrino? Todas las aflicciones, todos los desafíos que enfrentó Cristiano en medio de su vida. Pero al fin y al cabo él continuaba mirando a la ciudad celestial. Porque el protagonista en sí no era cristiano, sino aquel que estaba al otro lado, aquel que lo iba a llevar y lo estaba llevando y guiando a la ciudad celestial. Y hermano, esto es lo que está pasando en este relato. No solamente en este relato, sino en todas las escrituras, Dios presenta a un pueblo peregrino en esta vida. ¿Qué ocurrió con Noé? Noé, la maldad era muy grande al punto que Dios quiso destruir a toda la humanidad, pero salvó a una familia. Y esa familia pasó un proceso de construcción del arca, de diluvio, de estar sobre la agua y luego posarse sobre la montaña, dando un significado, un símbolo de una nueva creación, no solamente para el mundo entero, sino para la humanidad. ¿Qué pasó con Abraham? Dios llamó a Abraham de su tierra y le dijo, ven que te mostraré la tierra donde debes de ir. Y fue peregrino hacia la tierra en donde Dios le había prometido. Y de igual manera el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y Moisés, Dios utilizó a Moisés para librarlo del yugo de Egipto y pasaron un proceso del Mar Rojo por el desierto hasta llegar a la ciudad o la tierra prometida. Tenemos que entender que el cristianismo es un peregrinaje, es un caminar, es un proceso en donde no estamos solos y nunca estaremos solos porque Dios está con nosotros en todo momento. Así que nos ponemos de pie y leemos Juan
capítulo 6, verso del 16 al 21. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Pueden tomar asiento. En esta mañana he dividido este mensaje en 2 puntos. El primer punto, en el Señor enfrentamos desafíos. En el Señor enfrentamos desafíos. Y segundo punto, en el Señor encontramos seguridad. Segundo punto, en el Señor encontramos seguridad. Así que vamos al primer punto. O antes de eso, en esta mañana veremos que no debemos de temer mientras pasamos por esta vida momentaria. No debemos temer mientras pasamos por esta vida momentaria. Así que el primer punto, en el Señor enfrentaremos desafíos. Y aquí veremos solamente una cosa, la repetición, enfrentaremos desafíos. Aquí vemos a los discípulos que están en una barca, y esto pasa luego que Jesucristo sale repentinamente, luego de multiplicar los panes y los peces. Y Jesucristo sale rápidamente de la escena porque querían hacerlo rey. Y querían hacerlo rey de un motivo erróneo. Ellos vieron en Jesús ese rey físico, político, que podía liberarlo quizás de Roma y cumplir los deseos de ellos. Y Jesucristo salió rápidamente de entre ellos mientras envió a los discípulos a llegar al otro lado del mar. Y aquí vemos a los discípulos en la barca en el mar de Galilea. Y fíjense que el mar de Galilea es un mar que sorpresivamente puede recibir vientos violentos de tormenta. Y ellos sabían eso. El mar de Galilea se encuentra situado como en un hoyo bajo el nivel del mar. Y es como un túnel donde los vientos pueden venir inesperadamente. Y eso es lo que ellos están enfrentando. Quizás ellos salieron en la barca, todo estaba muy bien y de repente era oscuro y un viento soplaba duro como de tormenta. Y obviamente ellos estaban asustados. Y fíjense que para unos pescadores estar asustados es porque la tormenta era bastante fuerte. Entre los discípulos habían pescadores y quizás estaban acostumbrados a tormenta, estaban acostumbrados al oleaje, estaban acostumbrados a situaciones en el mar, pero para que Juan pusiera en su libro que había un viento fuerte es porque el viento era sorprendente aún para aquellos que eran pescadores entre ellos. Era un viento bastante feroz. Y aquí vemos que los discípulos en ese sentido están pasando dificultad. Están pasando problemas, tienen temores, incertidumbre, confusión. Quiero que tengan en sus mentes que esto no es simplemente un viento, es viento de tormenta en el mar. No sé si usted ha experimentado alguna lluviecita en el mar y cómo la barca se mueve simplemente con una lluvia leve. Imagínense vientos de tormenta. Ellos estaban bastante asustados, pero el punto de la dificultad de ellos era que ellos no estaban solos, sino que Jesucristo, aunque no estaba presentemente con ellos, estaba de camino a donde ellos estaban.
Y esto no simplemente es un relato de dificultad y de problemas que ellos están pasando, sino en estos textos se encuentra encerrado el peregrinaje de redención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra la vida del cristiano aquí en la tierra. Se encuentra el sufrimiento, las lágrimas, la ansiedad, la preocupación del creyente mientras vive en este mundo. Y fíjense que Juan está lleno del Antiguo Testamento. Juan escribe su carta pensando en muchos de los símbolos del Antiguo Testamento. Y si recuerdan bien, cuando terminó el capítulo 5, Jesucristo lo último que habló y del último personaje que habló fue de Moisés. Y la predicación que vimos la semana pasada, habíamos dicho que señalaba o hablaba o infería acerca del maná del cielo. Dios sustentó a su pueblo dándole maná del cielo. Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Aún ellos tenían a Moisés en su mente. Y en estos versos no es diferente a los versos anteriores. Aún Moisés está presente en estos versos. Y no solamente Moisés, sino el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Fíjense que llegó un viento duro a los discípulos y esta misma situación enfrentó el pueblo de Dios cuando Moisés estaba a punto de liberarlo, de cruzar el Mar Rojo y llegar hacia el otro lado. Fíjense lo que dice Éxodo 14, 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Así que vemos un paralelo entre el viento que estaban experimentando los apóstoles, los discípulos, con el viento que experimentó el pueblo de Dios al separarse el Mar Rojo. Pero fíjense que los comentaristas dicen que este viento que experimentaron los apóstoles, los discípulos, fue en la madrugada como a las 3 de la mañana. Y fíjense a la hora que también el pueblo de Dios experimentó este tipo de viento. Dice Éxodo 14, 24. A la vigilia de la mañana, de las 2 a las 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Hay un paralelo, hay una similitud entre lo que está pasando con los discípulos y lo que ocurrió con el pueblo de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver este paralelo, esta similitud? Que el pueblo de Dios está siendo liberado del yugo, de la esclavitud de Egipto. Y lo que encierra estos versos es que en estos versos está el símbolo de redención donde los discípulos van de un lugar hacia otro. Pero mientras van de un lugar a otro, enfrentan dificultades, enfrentan desafíos, enfrentan problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Porque no estar con Cristo significa que todo va a salir bien, todo va a salir color de rosa y todo va a ser perfecto. Estando aún en Cristo Jesús vamos a enfrentar dificultades, pero la diferencia entre aquel que está en Cristo Jesús y el que no está en Cristo Jesús es que nosotros tenemos a quien confiar. Fíjense lo que dice segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y fíjense lo que dice Romanos 8:18. Pues consideremos que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, ¿cuántas dificultades hemos pasado en este mundo? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántos hemos caído ante la tentación del pecado? ¿Cuántos hemos recibido las consecuencias de ese pecado? ¿Cuántos hemos recibido consecuencias del pecado de nuestros seres queridos?
¿Cuántos de ustedes realmente han sufrido profundamente de corazón? Esto demuestra que en el Señor también vamos a tener dificultades. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo Jesús con nosotros en todo momento. El cristianismo nunca ofrece una vida libre de sufrimiento, libre de problemas, libre de conflictos. El cristianismo ofrece que en medio de ellos tendrás a Cristo Jesús fiel al lado tuyo, al Espíritu Santo guiándote, consolándote, dirigiéndote. Miren lo que dice Romanos 8:18. Y vuelvo y lo repito. Pues consideremos que el sufrimiento de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hay sufrimientos en este momento, pero cuando miramos hacia el futuro no se compara con la eternidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En el Señor también tenemos dificultades. Pero en el Señor todas estas dificultades tienen un propósito, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué es diferente para nosotros que para el que no tiene a Cristo? Porque nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y no solamente eso, hermanos, sino que también esas dificultades, esos desafíos trabajan en nuestro corazón, trabajan en nuestra vida cristiana, son de gran beneficio para nosotros. ¿En qué? Primero, en que en medio del problema podemos reconocer la soberanía de Dios. Podemos reconocer que no hay accidente en Dios. Así como Job recibió todas las dificultades, todo el sufrimiento, eso no fue un accidente. Dios estaba con Job en todo momento. Así que, a diferencia del no creyente, es que nosotros podemos reconocer la mano soberana en medio de la situación. Segundo, las aflicciones nos ayudan a la santificación. El sufrimiento, los desafíos, las dificultades obran para nuestra santificación. Y esa santificación, tercero, nos hace más dependientes de Cristo Jesús. Nos acerca más a nuestro Salvador. Oramos más, meditamos más, dependemos más de Cristo. Esto también nos da disciplina. El Señor nos disciplina por medio de las dificultades. Y por último, damos testimonio de Cristo a otros. ¿Cómo usted enfrenta las dificultades? ¿Cómo usted enfrenta los problemas? ¿Cómo usted enfrenta la tristeza? ¿Cómo enfrenta las cosas de la vida? Dan testimonio a los otros. Si usted está cerca de Cristo, ama a Cristo, entonces usted va a reaccionar de acuerdo a cómo Cristo quiere que usted reaccione. Pero si usted no está en Cristo, ¿cuál es su esperanza? Si usted no está en Cristo Jesús y pasa problemas, dificultades, separación, sufrimiento, enfermedad, ¿cuál es? ¿Quién está contigo en medio de esas situaciones? ¿Quién te consuela? ¿Quién te dirige? ¿Quién te da seguridad? Probablemente usted mismo y los que le rodea y probablemente tampoco le acercan al único Salvador, a Cristo Jesús. Segundo punto, en el Señor encontramos seguridad. En Jesús no debemos de temer. Fíjense lo que dice el verso 18. Perdón, el verso 17. Y subieron en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron.
Hermanos, ellos estaban ya atemorizados, tenían miedo por la tormenta. Estaban confundidos y estaban pensando que hasta ahí llegaría su vida. Y por encima de eso, ven a Jesús caminando sobre el agua. Y déjeme decirle algo, para los tiempos de Jesucristo, el mar tenía un símbolo de caos, de confusión. Y algunos les atribuían actividades demoníacas. Y entonces ellos estaban asustados, atemorizados, y de momento ven a este hombre caminando sobre el agua. Y cuando dice se asustaron, en el español quizás no tiene la misma fuerza que en el idioma original, pero ellos se aterrorizaron. Ellos realmente estaban profundamente asustados. ¿Usted se imagina ver algo sobrenatural en medio de la oscuridad caminando sobre el agua? Quizás su respuesta hubiese sido la misma. Y fíjense lo primero que Jesucristo le dice: yo soy. Yo soy. Ego eimi. En el griego, si traducimos ego eimi al español, lo que está diciendo es yo soy, yo soy. 2 veces. Y Jesucristo se acerca a ellos y le dice yo soy. Y esto tiene un impacto profundo en ellos, inclusive en la revelación que Cristo hace en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Creador, Yahweh. Fíjense que cuando Dios se revela por primera vez al hombre, este es el nombre que él se atribuye. Éxodo 3:14 dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Jesucristo en medio de la tormenta, en medio de la confusión, en medio de la dificultad, se acerca a ellos y le dice, yo soy Dios. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy Yahweh. Y hermano, esto también tiene un paralelo con el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Éxodo 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo volverán a ver jamás. ¿Qué fue lo que Cristo dice después de yo soy? No teman. Yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que soy. Llegué a ustedes ya, no teman. No teman. Es lo mismo que Éxodo 14:13, no teman. ¿Por qué? Porque ya todo ha pasado, ya yo estoy con ustedes, ya no deben de tener miedo. Hermano, este es nuestro consuelo. Hay una de las preguntas del catecismo de Heidelberg que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta dice, mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi Señor Jesucristo, quien ha pagado mi salvación con su sangre preciosa. ¿Cuál es nuestra única esperanza tanto en la vida y en la muerte? Nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, Moisés le dice, porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo volverán a ver jamás. Jesucristo, cuando entra en nuestra vida como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, también nos dice, ya el yugo del pecado no está sobre ustedes, ya ha quedado atrás. Van a recibir dificultades, van a enfrentar desafíos, pero lo más importante en la tierra, mientras ustedes vivan, es que me tienen a mí, tienen mi salvación, y yo los dirigiré hasta que lleguen al otro lado. Fíjense cómo dice Isaías 51, 9 al 12. En Isaías 51, 9 al 12 vemos las dos palabras unidas. Yo soy, con no temas, o yo soy tu consuelo. Fíjense lo que dice. Hablando de la situación cuando Moisés dividió el mar, dice, ¿no eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo? El que transforma en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo,
con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán las tristezas y el gemido. Escuchen lo que dice: yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre como hierba es tratado? Isaías presenta la situación de Moisés y dice: el gran yo soy es el consolador de su pueblo, el que los libera del yugo de Egipto. Jesucristo es el gran yo soy, el que nos libera del yugo del pecado. Fíjense que Jesucristo dice: yo soy, no teman. Isaías dice, Dios dice: yo soy su consolador. Hay un paralelo. Y está hablando del peregrinaje del cristiano en esta tierra. ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de estos versos en Juan? Que sí vamos a tener dificultades, que sí vamos a tener desafíos, pero no debemos de temer, porque Dios estará con nosotros y está con nosotros hasta que lleguemos al otro lado del mar, hasta que lleguemos a la ciudad celestial, hasta que lleguemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza aquí en la tierra. No se enfoquen en pensar, pero no se supone que no tenga problemas en Cristo. No se supone que no tenga enfermedades en Cristo. No se supone que las aflicciones se vayan, que los desafíos se vayan. Hermanos, no. No. El mandato de Dios en estos versos es: mientras estés en este mundo, caminando en este mundo, esperando a llegar hacia el otro lugar, no temas, porque yo soy, está contigo, porque el Salvador está con nosotros. No teman, porque ya el viaje ha comenzado. Somos peregrinos en esta vida. Estamos caminando hacia la ciudad celestial, hacia la eternidad. Y mientras llegamos a ese lugar, van a haber dificultades y problemas. El punto es que la palabra de Dios se cumplirá y nos llevará hacia el otro lugar. Esto se trata del viaje. Se trata a dónde vamos. Y se trata de con quién vamos. ¿Cuál es tu actitud en medio de los desafíos? ¿Cuál es tu actitud en medio del problema? El Señor dice: no temas. No temas. Porque Él estará con nosotros. Y fíjense lo último. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Ellos dijeron: wow, llegó Jesús, ya ven Jesús a la barca. Pero ya llegaron hacia el otro lugar. ¿Usted cree que esto fue un accidente? ¿Usted cree que esto fue coincidencia, que Jesucristo venía y ya no había break de que se subiera porque ya llegaron hacia el otro lugar? No. Esto es soberanía santa, completa y perfecta de Dios, diciéndonos a nosotros que no debemos de temer, porque el llegar hacia el otro lugar es seguro. Si estamos en Cristo Jesús, llegar hacia el otro lugar, a la tierra nueva, al cielo nuevo, a la vida eterna con Cristo Jesús, es seguro. Pero mientras estamos en esta tierra, caminando, no debemos de temer. Ahora, hemos visto hasta ahora que en el Señor enfrentamos desafíos. Los problemas son reales. Las situaciones son reales. Las tormentas son reales en nuestra vida. Pero no se trata de nosotros, sino del que está con nosotros. Y segundo, hemos visto que el Señor encontramos seguridad. En Él vamos a llegar seguros hacia el otro lugar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él nos manda a no temer, no temer porque seamos valientes y la valentía salga de nosotros, sino tenemos que ser valientes porque Dios está con nosotros. Porque el gran yo soy está en la barca. Así que la última pregunta que tengo para ustedes nuevamente es: ¿cuál es su reacción en los desafíos? ¿Usted teme? ¿Duda a Dios? ¿Se olvida de Cristo? Y mi oración es que el Espíritu Santo nos fortalezca y constantemente nos lleve a pensar que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, pensemos en la salvación que Cristo nos ha dado y no temamos, sino que seamos valientes porque el gran yo soy está con nosotros. Y vuelvo a decir, no se trata de nosotros, se trata del viaje, a dónde vamos y quién va con nosotros. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a entender
que tú estás con nosotros, que el gran yo soy está con nosotros, que nuestros problemas pasan a segundo plano, porque el personaje principal eres tú, mi Dios. Tú que has enviado al Señor Jesucristo, el gran yo soy, a estar en nuestra barca, en nuestros corazones, dirigiéndonos aún en los lugares, en los momentos más difíciles. Pero Señor, ayúdanos también a pensar que en este viaje es momentáneo y que vamos a enfrentar obstáculos, dificultades, sufrimiento, desafíos, pero que no debemos de temer porque Dios está con nosotros, tú estás con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que al llegar al otro lado del mar, al llegar a nuestro destino final, no está en duda, sino que es seguro. Señor, pues ayúdanos a no temer y confiar cada vez más en ti. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.